Muchas bendiciones. Amén. Damos gracias al Señor, hermano. Qué placer poder estar en su casa, poder alabarle, bendecirle como hemos hecho en este día y también escuchar su palabra. Les invito a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este día. Háblanos, Dios, por medio de tu santa y bendita palabra. Estamos en tus manos y rogamos que sea tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, quien esté, Señor, hablando a tu iglesia en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a buscar Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras buenas obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos con nuestros sermones acerca del libro de Apocalipsis, específicamente las cartas del Señor a estas 7 iglesias. Y hoy estaremos hablando sobre la iglesia de Tiatira. Algunos datos importantes sobre esta iglesia es que de las 7 mencionadas en Apocalipsis, esta es la ciudad más pequeña en la provincia romana de Asia. Su nombre emerge en la historia en el año 290 a.C. porque servían militarmente como un portón, está relacionado como una puerta de paso, ¿verdad? Hacia la capital de Pérgamo, incluso geográficamente podemos ver esto. Según la historia, la guerra era algo normal que pasaría cuando alguien iba a atacar Pérgamo. Siempre Tiatira era la ciudad de paso y esta era la que se fortalecía para que los enemigos no llegaran. Así que no era una ciudad muy importante de aquellas 7 que se mencionan. Geográficamente se dice que la iglesia, o más bien la ciudad, no tenía la importancia de las demás, pero además de esto, estaba entre 2 ciudades, entre Pérgamo y Sardis, que Pérgamo y Sardis eran mucho más importantes. Y usted sabe lo que pasa con el factor geográfico, ¿verdad? ¿Cómo no saberlo nosotros en Pinar del Río? Que el factor geográfico es fatal para una provincia que está cerca de la capital o cerca de la más importante. Todo el flujo de beneficio, de vida, de negocios, de todo, siempre va a estar en las ciudades grandes. Pero bueno, Tiatira tenía este factor geográfico. Ahora, históricamente fue fundada por un señor llamado Seleuco I a 200 años, 300 años antes de Jesucristo, y quedó rezagada en importancia. Usted sabe que las ciudades se miden por su economía, por su ejército, cómo está diseñado, por todas estas cosas que pueden desarrollar, pero evidentemente Tiatira no estaba compitiendo con ninguna de su alrededor. Ahora, comercialmente ella se destacó como un centro industrial de lana. Estamos hablando del primer siglo, y la lana, el lino, la ropa, ¿verdad? Los teñidos, eso era algo en lo que se destacaba esa ciudad. Y sobre todo, en cuanto a la historia, recuerdan que Lidia, aquella vendedora de púrpuras que estaba predicando Pablo, era de esta ciudad. Es lo que conocemos históricamente. Ahora, en cuanto a lo religioso, quiero darte un dato muy importante sobre Tiatira, que nos va a nosotros alumbrar, nos va a arrojar luz de acuerdo a cómo Cristo después se le presenta a esa iglesia y lo que le dice. Y es que Tiatira estaba compuesta por gremios, o lo que nosotros entendemos por los sindicatos. Tiatira era una ciudad de sindicatos, cada cual estaba en su sindicato o en su grupo. Y entre esos sindicatos o grupos, cada uno de ellos tenía un dios o dioses principales que le daban adoración.
los dos dioses principales de Tiatira eran Apolo y Artemisa. Apolo era conocido como el dios del arco, ¿verdad? Dios de la guerra y sobre todo el dios de la hermosura o la belleza masculina. Y en este aspecto también es conocido como el dios del sol, el que todo lo ilumina, el que todo lo irradia para los politeístas, es decir, los que creían en estos falsos dioses. Y Artemisa se consideraba que era la hermana gemela de Apolo, y mientras Apolo representaba el sol, Artemisa representaba la luna. De hecho, Artemisa es conocida como la cazadora, se presenta con un arco rodeada de animales y también es conocida con el nombre romano de Diana. Así que Diana y Artemisa eran lo mismo. Y estos dos dioses principales estaban siendo adorados en los diferentes grupos que había en esta ciudad. Y algo importante, que si usted vivía en Tiatira, usted debía o tenía que pertenecer a uno de esos sindicatos. ¿Qué pasaba con la iglesia? Que la iglesia evidentemente no pertenecía a ninguno de esos grupos, de esos sindicatos que honraban dioses falsos. Y usted dice, ¿pero solo honraban dioses falsos? No. La historia demuestra que cada uno de esos grupitos o esos gremios tenían que adorar a su Dios, tenían que sacrificar la carne de los animales a ese Dios. En un día específico hacían una fiesta y tenían que quedarse en esa fiesta a tener orgías. Sexos unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres de todo. Era una orgía y todo era para honrar a ese Dios. Así que ya usted sabe, cuando alguien en Tiatira pertenecía al grupo de la diosa Diana o la diosa Artemisa, entonces cada vez que había fiesta, iban todos a tener relaciones sexuales entre ellos. Y los cristianos evidentemente se marcaron y se separaron de esto, aunque la influencia de la fornicación, de la comida ofrecida a los ídolos, fue constante en esta ciudad. Si la ciudad no tenía mucho desarrollo, si la ciudad no era muy importante en la cuestión económica, en la cuestión espiritual, es una de las ciudades y de la iglesia con más ataque diabólico en medio de su sociedad. Así que cuando hablamos de todo esto, nos damos cuenta que Tiatira va a escuchar un mensaje de parte de Jesucristo, el cual nosotros hemos titulado No toleres a Jezabel. Cuando nosotros veamos las evidencias de quién era esta mujer y lo que estaba haciendo con la iglesia, nos daremos cuenta que es lo mismo que ocurre en la iglesia del siglo XXI a nivel general. Muchas congregaciones tienen no solo el espíritu, sino esas mujeres o esas personas que incluso hombres pueden estar actuando y enseñando esas cosas como la misma Jezabel. Así que titulamos esta predicación No toleres a Jezabel. Para ello vamos a dividirlo en 4 partes. Primero hablaremos del remitente y el destinatario de la carta. Después vamos a hablar de un reconocimiento positivo que el Señor le hace, algo extremadamente maravilloso que tenía esa iglesia. Después hablaremos de una acusación y una advertencia, algo negativo que el Señor les va a mostrar. Y por último, hablaremos de la exhortación y la promesa del Señor. Así que no toleres a Jezabel. En primer lugar, la carta en el verso 18 se presenta el mismo Cristo cuando dice, y escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Aquel que va a recibir la carta, ese es el destinatario, aquel que estaría frente a la congregación, que evidentemente como líder de la iglesia tomaría ese mensaje y lo llevaría a la iglesia. Y algo interesante es cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Hemos hablado en sermones anteriores cómo Cristo con cada una de las iglesias, teniendo tantos calificativos, escoge algunos específicos para mostrarse a esa iglesia específicamente. Y miren qué interesante cuáles son los calificativos que Jesús usa para esa iglesia de Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Algo que revela y que muestra esta presentación era una ofensa que se le estaba haciendo a Jesucristo mismo en Tiatira. Porque Apolos
se presentaba como el Dios del sol, el Dios que todo lo alumbraba, el Dios que era el Dios de la guerra a la vez, o que participaba en la guerra, que era el Dios de toda hermosura. Y en Tiatira se le daba adoración. Cuando la gente en la mañana veía que se levantaba el sol, la gente decía: gracias a Apolo que nos da un sol como este. Cuando alguien en Tiatira pasaba por una tormenta o pasaba por una situación climática complicada, muchos clamaban. Si estaban en el mar, a Poseidón, pero si estaban en tierra, clamaban a Apolo: danos el sol una vez más. Y Cristo decide presentarse en primer lugar, dice, como el Hijo de Dios. De hecho, ese es el único calificativo que se nos muestra en referencia al Mesías. Aquí no está hablando alguien que dijo ser el Hijo de Dios, como los judíos mencionaron. Aquí no está hablando alguien que se presenta sencillamente como uno más de los hijos de Dios, sino como el Hijo de Dios. Y si esto es llamativo, más llamativo es la segunda parte. Dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Ustedes van a adorar a Apolo. Ustedes van a darle toda la exaltación a Apolo. Apolo no existe y el sol lo hice yo. Por si tenían alguna duda en Tiatira sobre quién era más grande y más poderoso que el mismo sol. Y en ese punto dice: el que tiene ojos como llama de fuego. La idea de representarse a Cristo como ojos con llama de fuego es que no hay nada, escucha iglesia, no hay nada, absolutamente nada, que quede escondido de la mirada de nuestro Dios. Hay personas en las congregaciones, hay personas que llevan años en las iglesias o que comienzan recién, que piensan que se pueden esconder o del pastor, de los líderes, de los hermanos. Pero jamás te podrás esconder de aquel que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Sabe qué? Usted sabe, los niños, desde bien pequeñitos, cuando los niños ven algo que no les gusta o se están escondiendo. Yo todavía estoy tratando de enseñar a Ligester cómo funciona el escondido, porque ella me pone a contar y si yo me escondo, ella se va detrás de mí, y si yo la pongo a contar a ella quiere estar al lado mío, más que jugar al escondido. Pero una de las cosas que hacen los niños, cuando usted le dice escóndete, ellos donde están, ellos cierran sus ojos, porque ellos piensan en su mente infantil, ¿verdad?, que si cierran sus ojos y ellos no están mirando nada, nadie los está mirando a ellos. Así hay personas en las congregaciones, así hay personas que dicen ser cristianos, personas que piensan que por cerrar sus ojos o por hacer cosas a la luz o más bien en la oscuridad, lejos de donde un creyente te puede ver, Dios no estará ahí mirando. Fíjense cómo Cristo dice: el que tiene ojos como llama de fuego, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Una de las cosas por la que Tiatira era famosa era por el bronce. Y la idea del bronce es que cuando está bien pulido, ¿verdad?, y le da el reflejo del sol, es brillante. En otras palabras, Cristo está diciendo: no, Apolo no es el dueño de Tiatira. Apolo no es el grande en Tiatira. Apolo no es quien le da a usted el sol. Quien le da a usted el sol, la luna, las estrellas, porque incluso Artemisa también representaba la luna. Así que cuando vemos en Tiatira que tenían Apolos y Artemisa, ellos decían sol y luna, hablando de los días, hablando de los tiempos. Y el Señor dice: no, ustedes están equivocados. Aquí el que tiene ojos como llama de fuego, el que mira y nadie se puede esconder, y el que pone sus pies con autoridad encima de la tierra y nadie se puede rebelar contra él, se llama el Hijo de Dios. Es el mismo Jesucristo. Así que después de ver la representación del Señor, estamos dando a connotación que Cristo mismo se nos muestra como el mismísimo Dios. Qué maravilloso, hermanos, saber que cuando hay religiones, cuando la gente tiene diferentes dioses, usted y yo, no es que usted y yo tenemos el Dios verdadero, es que el Dios verdadero nos tiene a nosotros. Porque nosotros mismos no podíamos, nosotros mismos por nuestra fuerza no podíamos alcanzar a Dios o llegar hacia Él. Así que ha sido el mismo Dios, el que con sus ojos todo lo descubre, el que con sus ojos todo lo puede poner al descubierto. Y escúcheme, he hablado de los ojos como llama de fuego, poniendo al descubierto las cosas malas. Pero para aquellos que tratamos de agradar a Dios,
los ojos como llamas de fuego nos recuerdan algo muy importante. Que no hay nada de lo que estemos pasando que Dios no esté al tanto. Dios con sus ojos, ¿verdad? Cristo con sus ojos de llama de fuego ve al pecador y le castigará en su tiempo. Pero con esos mismos ojos amorosos ve a sus hijos, y su palabra está llena de promesas donde nos dice: no hay nada que tú estás pasando que yo no pueda ayudarte. Alguien dice gloria a Dios. Así que en primer lugar hemos visto remitente y destinatario. Vamos a hablar de las cosas positivas. En segundo lugar, el reconocimiento positivo de esa iglesia. Algo muy bueno que tenía esta iglesia, y mire lo que dice el verso 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo en primer lugar dice que conoce a su iglesia. Cuando se usa la palabra conozco, es la misma palabra que he usado con otras iglesias, y es un conocer profundo, íntimo. Es ese conocer que Cristo dice: iglesia, yo sé todo sobre ti. Incluso hay cosas que ni tú mismo sabes de ti o de los aconteceres, ¿verdad?, alrededor tuyo, y ya el Señor lo conoce. Hay ocasiones donde nosotros olvidamos que Dios es omnisciente. Hay ocasiones en que nosotros olvidamos que Dios todo lo sabe. Y eso es una de las cosas que nos da fuerza, porque nos dice que si Dios todo lo conoce, hermanos, ¿que acaso hay algo que Dios no pueda obrar en nuestras vidas? Decía ayer, estábamos dando una conferencia sobre el tema de la familia y todas estas implicaciones graves que vienen. Y hablando de algunos datos científicos, la ciencia no niega a Dios. Lo único que la ciencia es más lenta que Dios. Porque la misma ciencia necesita el tiempo que los hombres van desarrollando en ella para hacer descubrimientos y avances. Pero todos esos avances y descubrimientos ya Dios los conoce. Un ejemplo sencillo: la misma ciencia no se sabía hasta siglo XV, XVI, todavía había dudas, ¿verdad?, siglos anteriores, si la tierra, algunos decían que era plana, y ya la palabra de Dios decía que el Señor estaba sobre el círculo de la tierra. Así que cuando nosotros vemos todas estas cosas, hermanos, la ciencia puede decirnos incluso una cosa, ¿verdad? La palabra del Señor incluso nos puede decir, la misma palabra del Señor nos puede decir la verdad que nosotros necesitamos, aun cuando los demás no tienen una respuesta para nosotros. El Señor dice: yo conozco. Y ahora voy a mencionar 6 cosas que califican a una iglesia como Tiatira, que estaba haciendo cosas buenas. Mire cuál es la primera. Dice: tus obras. ¿A qué hace referencia el Señor aquí con yo conozco tus obras? Evidentemente, el Señor le está diciendo: yo sé en qué tú trabajas, yo sé lo que tú haces para mí. ¿Le ha pasado a usted en alguna ocasión que ha preparado algo para el Señor o para bendecir a un hermano y quizás no ha escuchado o no ha recibido el agradecimiento? Eso constantemente pasa. Donde usted se esfuerza por algo, por serle de bendición a alguien, y a esa persona a veces se le olvida hasta agradecer. Pero escucha, no estamos hablando de que el hombre sea capaz de dar gracias o no, estamos hablando de que Dios conoce nuestro trabajo. Y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Incluso dice el Señor: conozco tus obras, dice, y conozco tu amor. Esa palabra amor viene del griego ágape, que hace referencia a ese amor incondicional, ese amor que viene de Dios para los hombres. Y es interesante, porque el amor puede ser fingido, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que algunos pueden tener ese tipo de amor fingido. Y en cuanto a esto, término, dice el Señor: yo conozco tu amor. Hermanos, uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a la humanidad es la capacidad de amar. Incluso personas que no tienen al Señor, personas que si mueren van al infierno, tienen esa capacidad de amar. Pero es cuando se conoce al Señor que se puede entrelazar de nuevo ese amor original, ese amor que no tiene defecto, ese amor que no termina cuando las cosas se empeoran, ese amor que el mundo necesita. Y dice el Señor: yo conozco que tú amas. En primer lugar, ¿a quién? El amor que exige Dios en primer lugar es a Él mismo. Recuerda, según la medida de amor que nosotros tengamos para con Dios, esa es la medida de amor que nosotros podemos reflejar para con el mundo.
Y usted lo puede ver cuando un cristiano tiene un problema fuerte sobre alguien en el trabajo que le está haciendo la vida imposible, sobre alguna situación crítica con algún vecino, alguna persona en la familia, algún problema. En la medida que amamos a Dios, podemos reflejar el amor con nuestros semejantes. Por eso es que el mandato no es ama más a tus hijos que a Dios, no, es ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que eres. Y en segundo lugar, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay algunos que han cambiado por completo el foco y se aman más ellos que a los demás y que a Dios. En base a eso, amar duele. Amar duele. Porque las heridas que más sangran y las heridas que más duelen es de la gente que más tú amas. ¿Qué familia no tiene problemas? ¿Qué hermano no se faja entre sí? ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Pero aún así, cuando está ahí el amor de Dios, a pesar de todo el problema, la tormenta, la tempestad y todo lo que ocurre, aún así el amor vence. El amor vence el odio, el rencor, el amor vence todas esas cosas. Y el Señor le dice a Teatira, yo sé que amas. Dice la tercera cosa que le reconoce, dice, conozco tu fidelidad. La idea aquí de ser fiel, ese es un término que se ha perdido hoy. La gente dice ser fiel hasta que. Lo que el hasta que no lo menciona. Oye, tú me puedes ayudar en eso, seguro, cuenta conmigo. Pero en realidad por detrás está diciendo, o por dentro está diciendo, bueno, cuenta conmigo hasta que no me toque algo a mí, o hasta que yo no tenga que hacer un sacrificio doble, o hasta que no tenga que ponerte a ti por encima de mis preferencias. Pero en medio de todo esto el Señor le dice a aquella iglesia, yo conozco que eres fiel. Yo conozco que quizás no has sido perfecto, pero la fidelidad es ese elemento, tanto en el matrimonio, en la amistad, como en la vida cristiana, que a pesar de todos los embates, a pesar de todas las pruebas, la fidelidad es la que te dice, recuerda que tú sigues con el Señor. Tú dices, Dios, no puedo más, pero estoy contigo, tú estás conmigo. Señor, no sé cómo hacerlo, pero recuerdo que yo quiero, y yo te dije que mi vida te pertenecía. Fidelidad es cuando las cosas se ponen feas, o incluso cuando alguien puede llegar a fallar. Fidelidad dice, vamos a intentarlo una vez más. Dice el Señor, conozco tu fidelidad, dice, conozco tu servicio. Algo interesante, que esa palabra servicio se traduce del griego diaconía. De ahí viene el término diácono. Es decir, el Señor le está diciendo a esa iglesia, yo conozco tu diaconía. Yo conozco tu servicio, yo sé cómo tú sirves al necesitado. Una definición correcta de servicio en este aspecto es la atención que se da a las carencias de los demás. Eso es servicio. La atención que se da a las carencias de los demás por encima de todas las cosas. Y esa iglesia, el Señor le dice, yo conozco tu servicio. Le dice más adelante, y conozco, dice, tu perseverancia o paciencia, como se traduce en la Reina Valera. Y esa paciencia, mire, solo el que ha pasado por pruebas sabe lo que es tener paciencia en la vida cristiana. ¿Cómo tú sabes si eres paciente cuando tú nunca has sido probado? ¿Cómo tú sabes si eres paciente cuando no has pasado por la enfermedad de un hijo, por la enfermedad de un ser querido, por una situación crítica? Pero ¿sabes qué? La paciencia también es parte de ese fruto que el Señor nos da a cada uno de nosotros. La paciencia con el tiempo se perfecciona. Todos nosotros tenemos la tendencia a ser impacientes. Incluso vivimos en una sociedad que ¿qué es lo que quiere? Café instantáneo, refresco instantáneo, comida instantánea, matrimonios instantáneos, familias instantáneas. Eso es lo que está haciendo la sociedad. Quiere las cosas rápidas, no quiere el proceso de Dios, ni quiere la forma en que Dios lo ha dado. Quiere las cosas rápidas. Pero el Señor le dice a Teatira, yo conozco tu paciencia. Quizá usted pueda hacer un libro de todas las cosas que usted ha aprendido en su vida de creyente, y en medio de ese libro poner, si no hubiese sido por la paciencia que Dios ha puesto en mi vida, no podía. ¿Sí o no? Y dice el Señor, conozco tu paciencia, ¿verdad? Tu perseverancia. Y en medio de eso el Señor dice, y que las obras postreras son más que las primeras. Lo que sería, sé que has mejorado. Recuerda que esto fue lo contrario que el Señor le dijo a Éfeso. Has dejado tu primer amor. Por tanto, haz las primeras obras.
Tiatira fue diferente. Tiatira no solo comenzó a hacer las cosas para Dios bien, sino que Tiatira fue mejorando con el tiempo. Eso es lo que se llama crecimiento espiritual. Eso es lo que se llama en la Biblia madurar. Si tú llevas un cierto tiempo en la iglesia, meses, años, y tú sigues actuando de la misma manera como cuando tú te convertiste, te puedo decir que eres inmaduro. Si tú sigues respondiendo de la misma forma a las mismas ofensas que te daban al principio de tu vida cristiana y sigues actuando de la misma manera, no has madurado todavía. Porque la vida cristiana es maravillosa, pero en ocasiones duele. Porque hay que agradar a Dios, no a los hombres. Y fíjense cómo el Señor le dice a esta iglesia: sé que has mejorado. Qué idea tan maravillosa se nos permite ver cuando Jesucristo conoce a su iglesia, conoce todo lo que hace. Usted se imagina que el Señor le diga: a ver, siéntate en esa silla que voy a hablar de ti. Es diferente cuando nosotros hablamos de nosotros mismos. No, yo hice esto, yo en realidad fui aquí, yo hice tal. No. Es el Señor diciéndole a Tiatira: siéntate ahí porque yo sé quién tú eres. Yo sé lo que has hecho, yo sé que amas, yo sé que eres paciente, yo sé que peleas, yo sé que eres fiel. Pero ¿sabes qué? Hay una frase muy famosa que dice: lo cortés no quita lo valiente. Las cosas buenas delante de Dios no opacan las cosas malas. Y es lo que quiero hablar en tercer lugar: la acusación y la advertencia. Como le he dicho hasta aquí con todas las otras iglesias que hemos predicado, si la carta de Tiatira terminara aquí, gloria total a Dios por esa iglesia. Pero había algo que estaba mal. Y es exactamente lo que el Señor quiere corregir. En primer lugar, veamos el anuncio de la acusación en el verso 20 cuando dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es increíble cómo actúa el hombre hoy. Usted puede hacer muchas cosas buenas para alguien. Dígase en el trabajo, dígase en el barrio, incluso hasta a veces con la familia. Pasa esto. Pero una sola que hiciste mal, a veces nos ganamos el odio de los demás. O por una sola acción que hicimos mal, es como que esa opaca por completo y tira por tierra todo lo bueno. Pero con Dios no es así. Con Dios todo lo que hacemos para agradarle glorifica su nombre. Y lo que no, Él nos dice cómo arreglarlo. No es que Dios nos mira con desprecio porque le hemos fallado, sino que nos mira con amor para que podamos entender que en Él las cosas son nuevas. Y fíjense cómo dice: pero tengo una poca cosa contra ti. El hecho de ser pocas no significa que no sean importantes. El hecho de tener unas pocas cosas, lo que nos llama la atención es, una vez más, que cuando vemos a Dios, ¿verdad?, mostrando su amor, no lo vemos escondiendo lo mal hecho. No vemos a Dios mostrando su amor y haciéndose el de la vista gorda ante lo mal hecho. Vemos un Cristo amoroso que reconoce lo que está bien y lo que está mal lo ataca para que sea cambiado. Y fíjense cómo dice cuál es la acusación. El pecado de esta iglesia es que toleraba a Jezabel. Una iglesia que amaba, una iglesia que era paciente, una iglesia que servía, una iglesia que iba mejorando, que iba creciendo. Había un problema. Toleraba a Jezabel. Dice en el verso 20 en adelante que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El nombre de Jezabel hace referencia a la esposa del rey Acab, quien se había casado con una princesa de Sidón. Mire, cuando usted busque la historia de las reinas o las mujeres en la Biblia, una de ellas a la cual usted va a llegar en el Antiguo Testamento, que posiblemente fue la de peor impacto para la santidad en el pueblo de Dios, es Jezabel. ¿Sabe por qué? Cuando usted vea la historia de los reyes y llegas a Acab y veas que Acab se casa con esta diabólica, una de las cosas que hizo Jezabel para cambiar por completo la historia de los hebreos es que introdujo el culto a Baal. A partir de ahí, usted va a ver un desencadenamiento de adoración a Baal continua y Dios mandando profetas que no adoren a Baal. Dejaban los Baales, adoraban a Dios, pero después venía otro y levantara a los Baales. Jezabel fue una de las piedras más grandes de tropiezo para la nación hebrea. Y fíjense
cómo ahora el Señor Jesucristo toma el mismo comparativo para hablar de que esa iglesia toleraba a Jezabel. Que más que su nombre y más que fuera una mujer específica, no sabemos si era una mujer específica, puede ser. En este caso dice, ella se dice ser profetisa. Entendamos en el Nuevo Testamento que había mujeres profetas. Ana, la que estaba en el templo, la ancianita, dice la Biblia que era profetisa. Incluso cuando se habla de las hijas de Esteban, ¿verdad? Las hijas de Felipe, se hablan de unas hijas de él que profetizaban. Incluso en 1 Corintios dice la mujer cuando profetice, ¿verdad? Cada que se cubra, ¿verdad? Todo lo que debe hacer o no debe hacer, callar y pam. Toda la enseñanza de las mujeres, es decir, que una mujer ser profetiza no era fuera de lo común. De hecho, cuando Pablo habla a Timoteo, dice que las mujeres enseñen a las más jóvenes. Y eso es una tarea profética, porque es darle la enseñanza de la palabra de Dios a las nuevas generaciones de cómo vive y se comporta una mujer. No esas fanfarronas que se paran detrás de un púlpito a predicar feminismo, a predicar de tal manera que usted dice, esa mujer no necesita un hombre, esa mujer lo que necesita es a Jesucristo, porque tienen unas doctrinas que más que hacer que la mujer en la congregación entienda que ella es bendita, que ella es bendecida para servir y ser de bendición, las tiene como las jefas de las congregaciones, las tiene como las que están frente a las congregaciones. Y en ese punto algo parecido estaba ocurriendo en Tiatira, que había una mujer o una representación de Jezabel en esa congregación, que al igual que Jezabel hizo con Acab, con este hombre que fue mangoneado por la mujer, porque Acab tenía que haberle dicho, no vamos a adorar a Baal. Y por la historia recurrente de idolatría que tenía el pueblo, y Acab le dijo, sí, ven, trae todos los dioses que tú quieras. Y a partir de ahí, la historia de Israel fue un desastre en cuanto a la religión de Baal, o la adoración a los Baales. Y en medio de eso, la referencia del Señor dice, tengo contra ti, toleras a Jezabel. Tienes a Jezabel en medio tuyo. Y lo que hace esa mujer o esta representación o este acto en la iglesia es básicamente que siendo una maestra, que siendo una instructora de la congregación, está enviando o enseñando a mi pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, ¿recuerda los gremios que hablamos que había en Tiatira? A esta mujer había logrado confundir a cristianos en medio de esa iglesia, diciéndole, tú puedes ser cristiano, pero también puedes pertenecer a uno de esos sindicatos. Tú puedes ser cristiano, pero también puedes pertenecer a uno de esos gremios donde se da comida a aquellos ídolos y donde se adora a esos ídolos y se tiene orgías en las noches en nuestros templos. Cristiano, esto va a sonar duro, pero mi compromiso es con la Biblia. No se puede ser cristiano y tener otro Dios u otro sistema de pensamiento que niega a Dios. Muchas personas dicen, no, yo soy cristiano, pero aquí en Cuba también tengo mis ídolos y también tengo, yo adoro la historia revolucionaria y adoro no sé cuántas cosas. Yo oro por mi nación y voy a orar por la paz de mi nación, pero mi Dios es Dios, no los hombres. Y mientras otros digan, no, porque estamos agradecidos de fulano y no sé quién, y el no sé qué, y el tal cual, y que no sé qué, que todo lo que tenemos nos los ha dado este sistema. No, todo lo que tenemos por la gracia de Dios, y si hoy todavía estás respirando, es porque hay un Cristo que te salvó y me salvó, y que sigue dando oportunidad de arrepentimiento. Ese es el Dios al que le voy a dar adoración. A los muertos jamás daré adoración, a los hombres jamás daré adoración. Y si las leyes un día me dicen que tengo que escoger entre Dios y los hombres, ya ustedes saben cuál es la respuesta. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Por eso el Señor le dice a Tiatira, ¿por qué dejaste a Jezabel en medio tuyo? Usted se imagina, el Señor le está diciendo, yo sé que tú me amas, pero ¿por qué estás tolerando a Jezabel? Que la enseñanza de esa mujer te está diciendo que la fornicación es compatible con Jesucristo. La iglesia cubana tiene tanto miedo. La iglesia cubana tiene un miedo. ¿Y sabe por qué se lo digo?
En los grupos de pastores que he estado dando los talleres sobre la familia y todas estas medidas que vienen, la mayoría de los cristianos todavía no saben nada de lo que se va a implementar en Cuba, de lo que se va a debatir. Y yo no sé si eso es miedo, porque algunos dicen, no, si digo en el trabajo que yo estoy en contra de eso, me van a decir homófobo, me van a decir retrógrado, me van a decir fundamentalista. Ay. Y cuando estemos delante del trono del que tiene ojos como llama de fuego, ¿de qué le sirve al hombre quedar bien con el hombre y al final terminar con ese mismo hombre que trató de quedar bien en el infierno? El Señor le dice a la iglesia, ¿por qué toleras a Jezabel, que los ha involucrado en la fornicación y en la comida a los ídolos? Quizá alguno dice, bueno, Pablo da una explicación en Romanos sobre la comida a los ídolos, que los ídolos no son nada, que no preguntes, después a los corintios, no preguntes lo que viene a la carnicería, porque todas las carnicerías en el primer siglo, excepto los sacrificios de los judíos, todas las carnicerías greco-romanas era carne sacrificada a los ídolos. Y el Señor dice, el que es maduro, coma con sabiduría. Pero si tu hermano que es débil te ve comiendo un pernil que fue sacrificado a Apolo, no lo hagas por él. Sufre eso por amor al débil. Pero en este aspecto, el problema de la comida sacrificada a los ídolos, bueno, independientemente que hoy no se puede comer ya ningún pernil. Estoy fuera de contexto con la comida, con la carne. Pero la cuestión es que el Señor le dice, estás tolerando una mujer o un sistema de enseñanza que te está diciendo que puedes comer de la mesa de Dios y de la mesa de los hombres. He hablado con algunos amigos que estimo, hermanos en la fe, y le he dicho, si en las congregaciones hay personas que están sirviendo a otro gobierno o a otro estilo de pensamiento y se están camuflando para sacar información, ¿qué información? Hermano, bendito el nombre del Señor, porque nos permite ser fieles a Dios en medio de una sociedad que no quiere saber de Dios. Como me decía un cristiano, pastor, las iglesias están llenas de personas que tienen otro sentido, mira, déjalo que escuche el evangelio, pero al final, de aquí a 100 años, los hijos de Dios estaremos en su presencia, y los que no, los mentirosos, los que sirven a dos señores, los que tienen dos propósitos, esos no estarán en la presencia de Dios, ni más ni menos. Iglesia, no hay de qué temer. A veces vemos una iglesia e incluso una sociedad que le teme más a las leyes de los hombres, a lo que el hombre puede hacer, que la ira del divino, que la ira del poderoso. Y el problema de la iglesia de Tiatira era que estaba tolerando el pecado. El pecado no se tolera. Yo sé que cuando pongamos esta predicación, que la estamos poniendo todo esto en internet, y que escuchen el título, no toleres a Jezabel, miren, una iglesia intolerante. Claro que sí, claro que sí. Cuando se habla del pecado, no toleramos el pecado. No, porque ustedes tienen que tolerar, tienen que amar. Así le dijeron a Nelson, a Laura en estos días que salieron ahí en defensa de algunos escritos que se han hecho contra nosotros. Y le dijeron, pero ¿cómo ustedes que tienen un Dios de amor o que dicen tener un Dios de amor, ustedes odian tanto? Y cada uno de ellos le respondió como responde todo cristiano que está fiel en la palabra. Tú no entiendes lo que es odio todavía. Tú no entiendes que cuando yo te digo que estás mal y que eso te va a llevar al infierno, tú no entiendes que eso es verdad. Y que de aquí a 100 años esas palabras posiblemente sean las que más te retumben cuando te estés quemando por la eternidad y no te acabes de consumir. Concho, pero si él me lo dijo, ella me lo dijo. El pecado no se tolera. Cuando se habla de pecado, no se puede permitir el pecado, hermano. No estamos hablando que nosotros no hemos pecado. Porque incluso en nuestra familia podemos tener personas así. Y yo no estoy hablando, no toleres a tu familia o no toleres a tu hermano o no toleres a un amigo que tiene tu estilo de vida. No es eso, es no compartas la vida que él tiene. Pero aún así hay que mostrarle amor. Aún así hay que orar por esa persona, aún así hay que mostrarle el evangelio. A eso nos llama Dios. No a adoptar los pecados de los demás, pero sí hablarle de la salvación a aquellos que están en pecado. Porque un día, ¿no te das cuenta, iglesia, que un día alguien te habló a ti también?
Que un día alguien te trajo a su casa, que un día alguien te cantó una canción, un día alguien dijo algo de parte de Dios y eso tomó tu corazón, lo retorció, lo abrió, lo rompió, lo renovó y te dijo, eres mi hijo, eres nueva criatura. El problema de la iglesia de Tiatira es que en su miedo por no expulsar el pecado, por no sacarlo lo pecaminoso, se quedaron con Jezabel. Y miren lo que el Señor le dice en este punto. Cristo ha dado tiempo para arrepentirse, aún así sus días están contados. Escúchame, aquellos que se burlan de la iglesia, y ya usted sabe que en estos días cuanto más hemos visto ataque a la iglesia, ofensa a la iglesia. Dios no puede ser burlado. De nosotros sí se pueden burlar. De hecho, el Señor dijo que de nosotros nos iban a maldecir, nos iban a injuriar, iban a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo, pero aún así, de Dios nadie se burla. De Dios nadie puede mofarse, decir que ustedes los religiosos son tan retrógrados. Si por predicar el Evangelio de Cristo que cambia, transforma vida, me gano el calificativo de retrógrado, pues bienvenido sea. Porque mientras alguien me ofende por servir a Dios y por serle fiel, el Señor me bendice. El Señor nos bendice, iglesia. El problema está cuando comenzamos a tolerar el pecado. Escúchame. Usted que trabaja con el Estado, llegará el momento en que tendrás que levantarte y decir, no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Porque soy hijo de Dios. Y he entendido que hay un diseño para la familia. Algunos dicen, es mejor no meterse en esas cosas. Cuidado, porque si tú callas la palabra que Dios ha puesto en ti, la salvación que Dios ha puesto en ti, el evangelio que Dios ha puesto en ti, sabemos que juicio y socorro siempre vendrá de otra parte, pero ay de ti. Como dice la palabra del Señor en el deber de la atalaya. El atalaya está para dar el mensaje. Los resultados le toca a Dios. Lo nuestro es defender la verdad donde quiera que estemos. Y en ese punto el problema más grande con esta iglesia es que estaba tolerando, adoptando y practicando las ideas de Jezabel. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Usted se da cuenta cómo Dios muestra esa actitud diferente a la nuestra. Normalmente cuando nosotros vemos algo que está mal, ¿cuál es la tendencia? Esto hay que cambiarlo ahora mismo. Y el Señor dice, le he dado tiempo a Jezabel. Jezabel estaba corrompiendo la vida de mucha gente en la iglesia de Tiatira. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Dice, pero no quiere arrepentirse. Cuando usted ve a alguien que se mofa y se llena así la boca, ¿verdad? Decir, no, porque yo no creo en Dios, eso es una religión mentirosa, ahí están para pasarle el cepillo y quitarle el dinero a la gente, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y es como que yo miro y dice, esa persona no sabe que eso pudieran ser sus últimas palabras. Pero Dios es paciente, Dios es misericordioso, y Dios sigue dando tiempo. Lo único que no es un tiempo ilimitado. Los días de los perversos están contados. Y fíjense cómo dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Esa es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, yo la voy a castigar a ella y a los que están haciendo lo que ella hace. No se puede tolerar el pecado, hermanos. No se puede tolerar lo mal hecho. No se puede tolerar aquello que maldice a Dios. No se puede tolerar aquello que va contra la santidad de Dios. Y si eso nos atañe ofensas, hasta ahora nosotros no hemos experimentado lo que los profetas y los apóstoles experimentaron por decir la verdad. Ellos, por decir la verdad, experimentaron cárcel y muerte. Todavía nosotros no hemos llegado ahí. Pero no temamos. No toleres a Jezabel. No sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno está viendo la televisión y ponen algunos de esos programas que son... Estos días pusieron una película. No pude aguantar un minuto. De dos hombres casados, porque ese es el único tema. Aquí no se habla más nada. Hay necesidad, hay cosas que hay que hacer para mejorar y tantas cosas que hay que arreglar. Y lo único que te hablan es de perversiones sexuales. ¿Usted se da cuenta de qué perdido está el hombre en nuestra nación? Y fíjense cómo dice la palabra
en ese punto, yo la arrojo en cama tanto a ella como a los que están con ella. Hermano, tanto el pecado como los pecadores tienen cada día menos tiempo. Y dice, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El punto aquí, como dice, si no se arrepiente de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Pero más adelante dice, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En otras palabras, el Señor está diciendo, a mis hijos fieles no les voy a destruir. Pero aquellos que están dentro de mis hijos y aquellos que están como Jezabel, enseñando a fornicar, enseñando a practicar todas estas mentiras, esos van a ver que no es Apolo el Dios de la guerra. Ay, Dios mío. Si la gente pasara solo 5 segundos experimentando lo que es un ápice de la ira de Dios, ni el infierno se compararía. Hermanos, ¿cómo estar de pie delante de un Dios que está airado contra el impío? Dice la palabra del Señor en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Fíjense cómo el texto nos está diciendo, el Señor ha dado tiempo, pero aún así sus días contados, va a declarar de que el Señor es el que está al control de su iglesia. Por eso dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Las palabras originales, ahí por mente y corazón, en realidad no se usa mente. Ahí lo que se usa es los riñones. Porque en la cultura hebrea, cuando se hablaba del centro de las emociones, se hablaba de los riñones. Interesante, ¿verdad? Y cuando el texto está diciendo, por eso que la traducción mantiene mente, porque nuestra cultura no tiene razón, ¿verdad?, que se diga los riñones. Pero la idea que usa el autor bíblico aquí es, yo soy el que escudriña lo más profundo de tu ser. Todo lo que eres, tu mente, tu corazón, tu esencia, todo lo que eres. Y en ese punto dice el Señor, yo conozco todo de ti. ¿Sabe por qué el Señor le dice, no toleres a Jezabel? Porque el Señor ama a su iglesia. El Señor, cuando ve un problema, no te da la espalda y te deja en él. Él te dice, vamos a arreglarlo. Cuando el Señor ve un pecado en nuestra vida, manda siempre a alguien, algo que ocurra, su palabra, su Espíritu Santo, a nuestras vidas para que diga, no, vamos a cambiar eso. Porque así es el Padre que ama a sus hijos. Y fíjense cómo la palabra del Señor nos va a mostrar en este punto que la misericordia de Dios tiene un tiempo para el arrepentimiento, una oportunidad de transformación, de dejar atrás el pecado, pero de no ocurrir el arrepentimiento, lo que queda solo es juicio e ira de parte de Dios. Y uno puede entender esas dos ideas de cómo Dios ama y muestra su amor al pecador por medio de Cristo, y aún así está la ira de Dios para aquel que no se arrepiente. Y aquel que se muere sin arrepentirse, solo le quedará el juicio. Dios no solo advierte. Usted sabe que a veces uno le dice al niño, no hagas eso que te voy a sonar, y se lo olvidó. Dios no solo advierte, Dios advierte, y si no se hace lo que Él dice, entonces Él ejecuta lo que advirtió. Dios dijo que castigaría al impío, y Dios lo va a castigar. Dios dijo que perdonaría al que se humilla, y Dios le va a perdonar. Así que en este sentido, entendamos que el Señor le está diciendo a su iglesia, no toleres a Jezabel. Por último lugar, quiero hablar de la exhortación y la promesa de parte de Dios, y están en los versos finales del 24 en adelante. En primer lugar, entendamos la exhortación. Dice, a los que no toleran a Jezabel, ¿verdad?, continúen así hasta que Cristo venga. Dice verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Él venga. Los seguidores fieles de Cristo ahora están escuchando lo que Jesús les dice. Lo que tienes hoy no es para hoy, es hasta que Cristo venga.
Es que estoy peleando, llevo tantos años peleando. Y el Señor dice, sí, pero no has terminado. A veces nosotros le decimos, Señor, que ya se acaben las pruebas. El Señor dice, no se va a acabar. Señor, que ya termine esta agonía. El Señor dice, no, todavía no estás en el cielo. Pero Señor, es que no puedo más. El Señor dice, ¿cómo que no si estás conmigo? Usted se da cuenta cómo la palabra del Señor da aliento a sus hijos. Y estas palabras aquí, desde el púlpito, ahora mismo, se escuchan hermosas. Pero cuando vamos a nuestros hogares y nos enfrentamos a las pruebas de la familia, a los problemas de la casa, a los problemas en el trabajo, a los problemas que tenemos, ahí es donde tenemos que recordar, Señor, tu palabra es verdad. Y si la viví el domingo allí, quiero vivirla el lunes aquí en medio de esta prueba. Quiero vivirla el martes ahí en el hospital en medio de esa necesidad. El evangelio no es solo para escucharlo y que es bonito, hay que vivirlo, hermano. Y la fidelidad a Dios le ha sido fiel estos 10 años. Gloria a Dios por eso, pero no has terminado. No se te va a dar un diploma por 10 años de servicio. Se te va a dar una corona por una vida de servicio a Jesucristo siendo fiel. Y el Señor dice en este punto, dice a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, es decir, los que no toleran a Jezabel, los que no viven en ese pecado y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Incluso algunos sugieren que el escritor está usando esta frase, las profundidades de Satanás, para mostrar hasta dónde llegaba el pecado de esa gente. Recordemos que en un mundo pagano y en una sociedad pagana como Tiatira, en aquella época, se adoraba también a todos estos dioses. Y no solo que la gente adoraba a estos dioses, sino que se deleitaba. Voy a poner un ejemplo bien drástico. Cuando un cristiano le ha fallado a Dios en un acto de fornicación, después de ese acto hay una repulsión en la vida, porque el Espíritu Santo que habita en ti, de hecho, si no hay nada, usted no es hijo de Dios, pero hay una repulsión en la vida porque el Espíritu Santo te da ese golpe que te dice, fallaste, le fallaste. Y en esa repulsión, usted siente también de alguna manera u otra, o más adelante, o menor o mayor tiempo, usted siente ese consuelo de Dios que está restaurando tu vida. No que te va a sacar el pecado toda tu vida, sino que te dice, ok, yo lo pondré en lo profundo de la mar y jamás se tocará ese asunto. Pero lo que estaba ocurriendo en Tiatira es que algunos creyentes, o que se decían ser creyentes, salían de su servicio al Señor el primer día de la semana y al otro día estaban en la noche en el templo de Artemisa fornicando y haciendo todo tipo de orgías. Y después de esos pecados regresaban. Gloria a Dios, qué bueno que el Señor está con nosotros. Y el Señor dice, no puede ser. No puede ser que en medio de mi iglesia todavía queden gente, o haya gente que tienen esos estilos dobles de vida. Dice la palabra del Señor que estas personas se mofaban, ¿verdad? Ellos se llenaban de orgullo, de arrogancia y orgullo su boca, decir, estamos en lo más profundo de Satanás, conocemos hasta lo más íntimo de él. Wow. En medio de todas estas perversidades, el Señor le dice a aquellos que están viviendo fieles, a aquellos que no toleran a Jezabel, le dice, no les voy a poner ninguna otra carga. ¿Recuerdan? Prácticamente las mismas palabras del concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Cuando le hablan se hace allí toda la discusión, que la salvación es por gracia, todas estas cosas, por arrepentimiento. Y le dicen, no le impongamos otra carga a los gentiles, sino abstenerse, ¿verdad? De la sangre, de los ahogados, de los sacrificados de los ídolos, de fornicación. Ahora el Señor les va a recordar dos cosas a esa iglesia en Tiatira. Dice, abstenerse de los sacrificados de los ídolos, porque todo el que sacrificaba algo a los ídolos en Tiatira terminaba después en todas las orgías y perversiones y borrachera que esto tenía en sí. Y dice, y de toda inmoralidad sexual. Iglesia, el Señor nos llama a que seamos fieles en medio de una sociedad que es infiel. Jóvenes que están aquí, el Señor nos llama a ser fieles. Solteros que están aquí, el Señor te está llamando a que seas fiel en tu sexualidad. Novios,
casados que estamos acá. El Señor nos llama a ser fieles en toda la sexualidad. Y después de esta advertencia, me quedo ahora con la promesa, antes de terminar, que está en el versículo 26. Dice: a todo el que triunfe, ¿verdad? Al que venciere y guardare mis obras, al que venciere y guardare mis obras, hasta que cumpla 50 años de cristiano. Dice: al que venciere y guardare mis obras, hasta que se bautice en agua. Al que venciere y guardare mis obras, hasta que termine un curso, un seminario, algo. Dice: hasta el fin. Se da cuenta que la misma carrera nos recuerda que no hemos llegado todavía a la meta. La fidelidad no es cosa de un día, es cosa de vida. Entonces en ese punto dice: dice, le daré toda autoridad sobre las naciones para gobernarlas con vara de hierro, como vasijas de barro que se rompen en pedazos, ¿verdad? Dice otras traducciones, y dice: le daré autoridad y la estrella de la mañana. La idea es que las promesas son para los fieles. Las promesas son para los que viven en santidad y quieren agradar a Dios. Una persona que vive en pecado y toma un promesario y lo saca, eso no es para ti. Una persona que está haciendo algo que desagrada a Dios, esto es increíble, porque no nos llama ya nada la atención. Si en Tiatira había gente que adoraba al Señor el domingo y el resto de la semana adoraba en el templo de Apolo, de Artemisa, de todos esos dioses, y ahí se prostituía y hacía todo eso, y regresaba el domingo, no nos llamará la atención de que alguien hoy en nuestras congregaciones todavía hoy está aquí, pero mañana va a estar haciendo las cosas del mundo. O incluso haciendo las cosas de Dios aquí, sigue con las cosas del mundo todavía. El Señor dice: no, al que venciere. Hay una traducción que me encanta, que es un presente continuo, que así los idiomas bíblicos percatan esa idea. Dice: al que está venciendo. Usted se da cuenta que la vida cristiana es así. Nosotros estamos venciendo. No que estamos alcanzando la salvación por obra, la salvación siempre ha sido por gracia, pero en la vida cristiana estamos venciendo. ¿Venciendo qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las tentaciones que vienen constantemente a nosotros, las pruebas que enfrentamos todos los días. Y en medio de eso, el Señor le dice a los habitantes de Tiatira, como nos dice hoy: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro. En otras palabras, está Jesús repitiendo lo mismo del Salmo 2, 8 al 9. El Señor regirá las naciones. De hecho, Él hoy está gobernando, pero llegará el momento en que regirá y terminará la destrucción de todos sus enemigos. Sabemos que hay diferentes puntos de vista escatológicos, pero aunque sabemos que algunos pueden variar en si los 1000 años son literal o están en cumplimiento, lo que está claro en la Biblia es que Satanás va a armar su ejército y el Señor, con el fuego de su palabra, va a destruir a sus enemigos. Con el Señor somos más que vencedores. Así que en ese punto el Señor dice: al que venciere. A veces estamos en medio de una batalla y decimos: pero mira lo que estoy pasando. Y el Señor recuerda esta palabra: estamos venciendo día a día. Y la mejor noticia es que eso ocurre porque el que nunca ha sido derrotado y el que es vencedor de vencedores está peleando con nosotros. Por eso en el punto dice: todo el que triunfe y mantenga mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones. De hecho, es lo mismo que el Señor dice que nos sentará junto a Él. Dice: para gobernarlas con vara de hierro y con vasijas de barro que se rompen en pedazos, hablando de la fragilidad de los reinos de este mundo. Dice: y así como ha recibido la autoridad de mi Padre. Recuerda que son las mismas palabras que Jesús le menciona a sus discípulos antes de la ascensión. Dice: me ha sido dada toda autoridad, tanto id y hacer discípulos. Y el Señor una vez más aquí está diciendo: le daré la autoridad. No hay por qué temer al pecado, no hay por qué temer a los hombres de pecado, no hay por qué temer a la bestia, no hay por qué temer al anticristo, no hay por qué temer los sistemas mundanales de esta tierra. Hay mucho por qué pelear, pero recuerda, solo hay dos bandos: el que está peleando con el vencedor y el que está peleando contra el vencedor. Ten cuidado de confundir eso. Y en medio de eso la diferencia está: no toleres a Jezabel. No toleremos el pecado.
Y quiero terminar como dice la palabra. Dice el texto, terminando el último versículo: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay otra referencia de esa estrella de la mañana en el mismo Apocalipsis. ¿Sabe quién es esa estrella de la mañana? El mismo Jesús se presenta como la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. En otras palabras, el Señor dice: yo mismo estaré con usted, mostrando de que como luz somos vencedores. Hoy estamos llorando, es cierto. Estaba escribiendo una poesía, no he terminado porque yo no soy poeta. Aquí hay otros poetas. Y le he titulado Cuba me duele, por todo lo que uno ve en la nación, las muertes, la necesidad, la desesperación de padres al no tener una duralgina para el niño. Y en medio de todo eso, trato de expresar en esas palabras que a pesar que todo lo que vemos, aunque nos duele, hay un Dios que se duele con los que sufren. Y esa recompensa llegará. Y ese consuelo no faltará para aquellos que no toleramos el pecado. Las promesas de Cristo, una vez más, iglesia, son para los fieles. Por tanto, no toleres a Jezabel. La iglesia de Teatira tenía cosas muy buenas y el Señor las reconoció. Tenía cosas malas y el Señor las atacó para que las cambiaran. Sabemos que ya hoy no existe esa iglesia, pero lo que sí está claro es que hoy estamos nosotros. Y el llamado es trascendente y actual para nuestras vidas. El Señor nos dice hoy: no toleres a Jezabel. Dios nos ha llamado a no tolerar el pecado. Y sé de lo que estoy hablando, porque quizás alguien dice: pastor, pero usted sabe que a veces en los trabajos se obligan a mentir. Usted sabe que a veces en algunos lugares hay que... No toleres el pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Estamos en tus manos, Dios. Te bendecimos, te honramos. Y esta palabra que has dado a nuestras vidas, ayúdanos a entenderla aquí y a vivirla todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Amén y amén.